esta oportunidad nos toca considerar el capítulo 25 de Mateo. El capítulo 25 es una sola narrativa junto con el 24, donde comienza con la pregunta de los discípulos acerca de las señales de los tiempos. El Señor explica en el capítulo 24, como hemos visto el martes pasado, acerca de los acontecimientos, las señales que van a aparecer antes que el Señor venga. Pero en el capítulo 25 entramos en un periodo de mensajes específicos para los cristianos y los no cristianos. Podemos decir que esa parte del discurso del Monte de los Olivos, por supuesto, va más allá de la pregunta de los discípulos, que estaban más preocupados por los acontecimientos que habrían de suceder cuando el Señor anunció que el templo, aunque él hablaba de su cuerpo, iba a ser destruido y en 3 días lo habría de reconstruir, hablando de su muerte y de su resurrección. En ese capítulo 25 presenta 3 aspectos del regreso del Señor. Ya es como que la respuesta está dada en cuanto a los acontecimientos que precederán a la venida del Señor, y aquí el Señor explica por medio de parábolas acerca de 2 parábolas, y luego viene la narración de un juicio a las naciones, que es como que explicando un poco más el detalle de los acontecimientos futuros, en cuanto a la vida del cristiano. En primer lugar, en cuanto a una vida de expectativa, en cuanto al regreso del Señor Jesús, que sería el capítulo 25, del 1 al 13. Y luego, este aspecto de el uso de los talentos y dones que Dios nos ha dado. Algo muy importante en cuanto a, si bien el final de cada una de las narrativas de estas parábolas son muy dramáticos, evidentemente tenemos que notar que cuando se castiga a alguien o se lo determina como condenado, es porque no es un hijo de Dios. Nosotros sabemos que puede ser que en el tiempo de la gracia y de la Iglesia de Cristo haya personas que han estado entre nosotros y no han sido de nosotros, ¿no? Eso la palabra de Dios lo expresa. Así que estaría la palabra de los talentos o de los dones. Y por último, el juicio de los gentiles al regreso de Cristo a la tierra. El regreso de Cristo a la tierra sería después de la tribulación. Hay algo que siempre tenemos que recordar. El Señor vino por primera vez cuando Él nació, y que se vivió y le va a dar su vida por nosotros. El otro regreso, que no es a la tierra, sino que es en el aire, es el rapto de la iglesia. El mundo no lo va a ver. No va a haber el regreso del Señor, solamente nosotros habremos de experimentar ese rapto. Y además, lo único que verán, quizás, no sé de qué manera, los muertos resucitarán, si abriendo las tumbas o atravesando las tumbas con un cuerpo nuevo, pero va a ser si la desaparición de todos los cristianos verdaderos, cuando Cristo venga. Pero la segunda venida de Cristo es cuando, una vez que la iglesia es arrebatada y comienza el periodo de la tribulación, cuando ya el Espíritu Santo no está conteniendo el mal en el mundo, y justamente así como hoy se está desplazando el mal, porque el mundo entero está bajo el maligno, en aquel momento va a ser una cosa explosiva en cuanto a la manifestación del pecado. Y se va a manifestar el hombre de pecado, que sería el anticristo. Hoy dice la palabra que está el espíritu del anticristo. Y vemos en las leyes mundiales y nacionales cómo se atacan los principios y valores cristianos. En la ideología de género se ataca la cristiandad. Y en la educación sexual integral, que forma parte de ese sistema, se ataca a la familia, que apunta a destruir la familia. El último punto, entonces, sería el juicio a los gentiles. Ya no están los cristianos porque hemos sido arrebatados, y en el tiempo en que transcurre en la tierra, cronológicamente no lo podemos saber de qué manera, pero esos 7 años de tribulación, simultáneamente estará primeramente el tribunal de Cristo, donde las obras de los cristianos serán
probadas, serán probadas por fuego. Y bueno, nosotros sabemos que podemos estar haciendo obras de amor para con el Señor, dones y talentos usados para enaltecer su nombre, alcanzar las almas para Cristo, o podríamos hacer los cuales son piedras preciosas, oro y plata para el Señor, como una joya, o bien podemos estar haciendo con las mismas capacidades que el Señor nos dio, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, en casi todas las cartas, la forma en que a veces obramos, con contención, con envidia, con celos, añadiendo el mal, como decía el apóstol Pablo, dolor a mis prisiones. Podemos estar haciendo, usando los talentos que Dios nos dio y los dones y las capacidades para vanagloria. En vez de ser para la gloria de Dios, es para nuestra vanagloria. Eso sería el tribunal de Cristo. Inmediatamente que pase eso, pasado por fuego, y esa vanagloria será quemada como madera, heno o hojarasca, entraríamos en la boda del Cordero. ¿Sí? Es un tema que se trató en su momento cuando estudiamos Apocalipsis. Pero durante el periodo de la tribulación, al final de la tribulación, Cristo viene por segunda vez a la tierra. Viene por segunda vez para establecer su reino. Y viene con la iglesia para estar junto con él en el gobierno de ese milenio. Es algo que yo he notado esto, que en la palabra de Dios hay mucho detalle acerca de la expectativa del regreso de Cristo. Hay mucho detalle en cuanto a el periodo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, y luego los otros 3 años y la persecución que sufrirán los judíos en aquel tiempo. Pero muy poco se dice, y estamos hablando de 7 años, muy poco se dice de los 1000 años. Sí, se apacentará el león con el cordero, y habrá paz, y habrá gozo, y Cristo reinará con vara de hierro, con justicia, pero nada más. Y son 1000 años. Ahora, ¿por qué no hay más para decir? Y eso que es una sorpresa que el Señor va a dar a su pueblo, a sus hijos. Podemos imaginar que va a ser lo mejor. Una vida que no hemos tenido sobre la tierra, sin dolor, sin enfermedad, sin pérdidas, sin odios, sin celos, sin envidias. Y al terminar ese milenio, en ese milenio estará Satanás encadenado durante ese tiempo de 1000 años, y entonces no habrá actitud de tentación para con nadie, porque algunos pasarán de la tribulación a ese milenio con aquellos que fueron fieles al mensaje que recibieron en la tribulación. Estarán los profetas, recordemos que hay 2 profetas predicando, anunciando el mensaje, que van a ser muertos. Hay un poco de detalle al respecto, pero luego pasará, y cuando termine ese milenio, aquí hay algunos detalles de Satanás será soltado y justamente tendrá una lucha que será mortal para él y será arrojado al lago de fuego. Vendrá el trono blanco, el juicio del trono blanco, donde van a ser juzgadas las almas. O sea, no los cristianos que pasarán al cielo nuevo y a la tierra nueva, algo que tampoco sabemos cuál será nuestro destino, si va a ser cielo nuevo o tierra nueva. Para mí es solo uno. Como hoy disfrutamos de la tierra y disfrutamos del cielo, sucederá lo mismo en aquel momento. Pero no hay más que eso. Cielo nuevo y tierra nueva. Fíjense, 4 palabras para determinar la eternidad que habremos de disfrutar. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que serían las palabras, las conocidas parábolas de las 10 vírgenes. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después que vinieron también las otras vírgenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dicen los comentaristas que esta escena del matrimonio oriental en Israel mismo, aquellos que son más religiosos, más ortodoxos, es tal cual como se narra aquí. Hoy mismo vemos en algunos países que los casamientos, y sobre todo especialmente los cristianos, ven que las novias están acompañadas por damas de compañía y los novios están por caballeros o amigos de compañía. Es algo muy parecido, pero es diferente porque están todos en la fiesta y fueron invitados para eso. Pero la costumbre en estos pueblos orientales era de esa manera. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? Todos están esperando la venida del Señor, del esposo. Algunos están preparados, algunos están expectantes, no han dejado nada al azar, de la improvisación. Y hay otros que están junto a ellos, que mismo en la iglesia, están en la iglesia, pero evidentemente el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, dice la palabra. Por lo tanto, hay algunos que en la vida cristiana se proveyeron, entre comillas, del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Han dejado que el Espíritu Santo formara parte de su existencia, de su vida. Han rogado al Señor que tuvieran fuerzas para vencer las tentaciones y dejar que el que comenzó en ellos la buena obra la continúe hasta que Cristo venga. Es saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Nos lo ha dado el Señor como una garantía, como un arras, como un adelanto de la salvación eterna. Somos hijos de Dios, somos herederos. Ese sentimiento y seguridad que tenemos no es mental, es espiritual. Es el Espíritu Santo que nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí lo tenemos muy claro en el capítulo 8 de Romanos. Eso es aquellos que hemos creído en Cristo y esperamos. Hay otros que están esperando también, pero es como que aparentemente no tienen el Espíritu Santo, por la imagen de la parábola. No tienen el Espíritu Santo, por lo tanto, quizás no tengan la expectativa que tiene el verdadero creyente de que Cristo venga. Hubo tiempos en toda la historia del cristianismo que se pensó que el Señor Jesús venía inminentemente. Eso lo pensaban en la primera iglesia primitiva. Durante varias décadas, varios siglos también se pensó, hubo momentos de avivamiento, que el Espíritu Santo invadía los corazones de toda una iglesia o toda una población, y se pensaba que ya era inminente esa preparación del camino para el regreso del Señor. Y últimamente también han aparecido grupos cristianos donde pensaba que el Señor venía mañana. No obstante, podría ser que venga mañana, pero no es cuestión de dejar lo que estamos haciendo y esperando que Cristo venga. Hay un detalle de las vírgenes, que esperando al Señor, ambas se duermen. ¿En qué sentido significa esto? Que no están expectantes de que el Señor puede venir en cualquier momento, en que se acuestan a dormir y piensan que ya puede venir esta noche, o que se levantan y no van a terminar el día. Entonces, la vida sigue. Y las vírgenes sabias y las insensatas se durmieron. O sea, se ocuparon, dejaron de pensar que el esposo venía. No es que dejaron de creer, dejaron de pensar y se ocuparon de las cosas cotidianas.
Pero la gran diferencia, cuando se escuchó la voz que el esposo venía, rápidamente las vírgenes encendieron las lámparas. Y las que eran verdaderamente hijas de Dios, cristianos verdaderos, traspolando a nuestra época, si viniera el Señor mañana, no tendríamos problema porque el Espíritu Santo no es algo que hemos comprado, sino que Dios nos ha dado. Y estarían aquellas personas que nunca recibieron a Cristo como Salvador, por lo tanto nunca fue derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado a todos los que hemos creído. Han estado en medio nuestro, pero como dice la palabra, no fueron nuestros. Entonces, no se puede comparar ni adquirir el Espíritu Santo a último momento. Una cosa diferente es la conversión del malhechor en la cruz. En aquel tiempo todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre la iglesia, pero estaba el Señor presente, que prometía con su palabra verdadera darle un estar con Él en el reino, con el Señor Jesús y el malhechor. Evidentemente, el final de esa escena es muy triste, pero no es que se pierda la salvación, no es que las vírgenes insensatas fueron salvas y por un descuido perdieron la salvación. Nunca fueron salvas, nunca tuvieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, evidentemente, nunca fueron hijas de Dios o hijos de Dios si traemos la parábola a nuestros días. Eso es algo que los que seamos arrebatados por el Señor, pienso, no nos daremos cuenta quiénes quedaron. La gran sorpresa, como decía alguien, es que yo me voy a encontrar con el Señor. El gran milagro, la concreción de la esperanza. Eso en cuanto a los que son y no son hijos de Dios. Y quienes poseen el Espíritu Santo dado por Dios, por haber creído en Cristo, y los que meramente fueron religiosos. Podría ser que en algún grupo cristiano o denominacional o en la Iglesia Católica se piense haya enseñado sobre el regreso del Señor. Puede ser. Pero si el que lo entiende y lo cree no recibió a Cristo como Salvador, no tendrá paso a la eternidad, ni al cielo, ni al cielo en la presencia del Padre. No va a ser arrebatado por Jesucristo, porque no tiene la esencia del Espíritu Santo, su presencia en la vida que identifica, que lo señala como hijo de Dios. Eso entonces sería en cuanto a los que son fieles y aquellos que creyeron ser cristianos. En la segunda parábola está la parábola de los talentos. La vamos a leer. Porque, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a los siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Después de muchos tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Una frase muy conocida por nosotros, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La misma expresión que le dio a aquel que había ganado 5 talentos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que llega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El final nos sorprende. Aquí está hablando de dones y talentos de tres tipos de personas. Dos se caracterizan por la misma conducta, en hacer trabajar ese dinero que el amo les dejó habiendo partido muy lejos. Cada uno hizo lo posible, lo suyo, y conquistaron una misma cantidad de dinero, el mismo capital, y los trajeron al amo cuando regresó el Señor. Fíjense qué interesante, como recalcábamos, la misma expresión. No importa que alguien tenga 10 dones y otro tenga 5 dones o un don, o que un don en la vida de un cristiano sea más visible, más manifiesto, más conocido que aquel que quizás sea un don muy privado. A veces puede ser el don de la oración, que no se ve. Alguien puede tener el don de la oratoria, del evangelismo, que se ve por millares. Pero sin embargo, quien haya obrado con idea de trabajar, idea de producir, que lo haya hecho pensando que el Señor se merecía, no pensando que el Señor era un siervo, un Dios, perdón, que conocía que eras hombre duro, que llega donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Ese es el pensamiento de muchos que están en la iglesia y creen en la iglesia o en el cristianismo, que creen que Dios es un Dios severo que está esperando que pequemos para lastimarnos o para castigarnos. No tienen la imagen de un Dios Padre, como lo vemos en la oración del Señor Jesús en el capítulo 17. No tienen la imagen de un Dios pastor, un Padre pastor como Salmo 23. Lo ven como un Dios justo, casi podríamos decir hasta aquel que aplica el castigo por mandato de una ley inflexible, que no tiene comprensión, sino que ve las cosas de una sola manera. Y sin embargo eso ocurre en algunas circunstancias. Pero mientras estamos en la vida cristiana, nosotros estamos recibiendo no el castigo de Dios. A veces podemos estar cosechando nuestras malas conductas, nuestra negligencia, que en este caso sería propiamente lo que pasó a ese joven. Yo creo que acá lo que se premia es el trabajo, es el compromiso, es el pensar que no pensó. Yo creo que quizás este siervo que recibió un talento habrá pensado, me dio un solo talento, a mi compañero le dio dos y al otro le dio cinco. ¿Qué puedo hacer yo con un solo talento? Y entonces estamos viendo que había una mirada hacia el prójimo y no en cuanto a haber asesorado el mandato del Señor, que había encargado a cada uno según su capacidad. Estoy seguro que el que dio 5 talentos sabía que podía producir otros 5. Y el que produjo 2 también. Y estoy seguro que también sabía que el que le dio un talento podía producir otro talento. Pero evidentemente la comparativa que seguramente él ha hecho, diciendo, bueno, yo tengo un solo talento, ¿qué puede ser comparable con el que tiene 5, el que tiene 2? Y sin embargo, se ve que aunque dijo conocerle a él, al amo, no le conocía en su esencia, no le conocía en su justicia verdadera, en su amor, en su misericordia. Y fue así que no hizo nada.
¿Y cuál es la palabra del Señor? Fíjense, malo y negligente. Negligente, esa es la palabra más fuerte. No hizo nada. Se caracterizó por la irresponsabilidad, por la vagancia. Eh, Hay parábolas que son de aplicación directa. Creo que hasta acá nos está hablando justamente de que el Señor nos ha dado distintas características, distintas capacidades, talentos naturales y dones espirituales. Es un desafío de parte de Dios que nosotros hagamos producir para beneficio de nosotros y del mismo Señor el fruto de esos talentos que nos ha dado. Evidentemente, yo no entiendo, no lo puedo explicar. Lo he buscado y son distintos pensamientos. ¿Cómo es posible que alguien que tenga un talento y no haya usado sea echado fuera donde es el lloro y el crujir de dientes? Creo que es igual que el tema de las vírgenes. No conocía a Dios. Hay gente en el mundo que considera a Dios como un Dios severo, que lo que está pasando en el mundo es un Dios sin amor. Cuando uno surge un tema de catástrofe, de la enfermedad de los niños, un cáncer de un niño, y como decía alguien, no creyendo en la existencia de Dios, vaya al Garrahan y mire la enfermedad de los niños inocentes, ¿dónde está Dios? Esa gente tiene capacidades naturales, talentos naturales, que muchas veces el cristiano también los tiene. Por ejemplo, yo admiro a los directivos del Hogar del Alba, que además de tener el don de servicio, el don de amor por las almas, tienen talentos naturales de ejecución, de practicidad, de visión, como puede tener un ejecutivo, un empresario. O sea, allí está amalgamado los talentos y los dones. Si no tuvieran dones o no conocieran al Señor, utilizarían eso para un emprendimiento, construir una empresa, dar trabajo a otros. Pero eso sería simplemente algo para este mundo. Mientras que ellos y los hermanos que les rodean, y los que están en nuestras obras también, en escuelas evangélicas, hogares de niños, en todo el país, aquellos que aman a la persona que tienen delante, evidentemente están ejerciendo, además de su talento natural, los dones que solamente da Dios. Evidentemente aquí también creo que hay una incisión en que el que recibió un talento no tuvo dones. Y evidentemente ni siquiera eso utilizó para beneficio, porque no sacó ningún provecho ni para él, porque no sabemos cuánto duró la ausencia del Señor, y evidentemente la producción de algo podía ser la tierra, podía ser la cría de animales, también el que, el que labraba, el obrero dio su salario, y no, dice la palabra, no pondrás bozar al buey que trilla. Bien podían haber usado ellos el fruto de esos talentos, de ser una historia, no una parábola, para beneficio propio, porque de algo tenían que vivir. Evidentemente es alguien, este último que recibió un talento, no tenía vida, no tenía creatividad, no tenía voluntad, era negligente. Hoy diríamos un haragán, un cómodo. Luego pasamos ya no a una parábola, sino a un aspecto profético de la porción de hoy. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y aquí está la diferencia, cuando venga luego de la tribulación, y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria, que es para reinar durante 1000 años sobre la tierra. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que de derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos así? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y los ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces respondió, diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este juicio del Señor, cuando venga, va a ser a las naciones. Podemos entender también por otros pasajes que junto con el Señor descenderá también la iglesia a reinar con él durante esos 1000 años. Pero vienen los ángeles también. Y aquí van a ser juzgadas las naciones, pero van a ser juzgadas también las personas. Y sobre todo aquellos que creyeron en el tiempo de la persecución. No sabemos. Puede ser que gente que conoció a la iglesia de Jesucristo, que conoció a los cristianos, a sus parientes, a sus amigos, y fueron impactados por el arrebatamiento, pueden llegar a creer el mensaje de los profetas, porque evidentemente ellos no formarán parte de la iglesia del Señor. Hasta algunos que crean podrán ser muertos, como hoy son muertos los creyentes en países de Extremo Oriente o de África, por el solo hecho de creer en Cristo. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de la persecución del anticristo, para los que tienen fe, especialmente el pueblo judío, de su forma de fe, ellos ahí reconocerán que el Mesías era Jesucristo. Y algunos creerán. Y ellos pasarán como ovejas. Está hablando no de su iglesia, estas ovejas no son la iglesia de Jesucristo. Estas ovejas son el pueblo israelita que estará sufriendo y viviendo en la tribulación. Algunos creerán, otros no creerán, pero los que creyeron se transformaron en correr. Y evidentemente no sabemos mucho acerca de los cabritos, pero son aquellas personas que rechazaron el mensaje, que se asociaron al anticristo, que disfrutaron a veces de la muerte de los fieles, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué nos habla esto? Y está hablando también a nosotros en cuanto que lo que hagamos por el necesitado, lo estamos haciendo para el Señor. Estos pequeñitos, no está refiriéndose solamente a los niños, a aquellas almas débiles, enfermas, necesitadas, aquellos que tienen una carencia. El Señor espera que los socorramos. El tema nos habla a nosotros hoy, en que no podemos olvidar un pasaje que a mí me encanta, en Colosenses 3, versículo 17 y versículo 23. Todo lo que digáis o hacedlo en el nombre del Señor. Hermano, la vida del cristiano es una delegación de Cristo para que hagamos aquellas cosas que haría Cristo en nuestro lugar. Lo que hagamos, una manera, un modelo es pensar cómo lo haría Cristo y a quién lo haría Cristo. ¿Cómo hablaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Qué intereses tendría Cristo? Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Pero esa idea se ve fortalecida por algo que, claro, estamos en el mundo, tenemos relaciones con el mundo, relaciones de dependencia, de trabajo, de referencia, de familiares inconversos que presionan, que se burlan,
Sin embargo, dice que no debemos dejar de hacer lo que Cristo haría, pero también hacer las cosas como para el Señor. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. No viendo la inclemencia de la situación, no viendo la maldad que nos rodea, no viendo el inapropiado de hacer el bien a aquel que está frente a nosotros y que nos hace la vida imposible. Transformar la mirada, transformar la vista, transformar el propósito y decir, Señor, tengo que hacerlo para ti. Tú transformas, y además, hermanos, cuando hacemos algo, aquel que no lo merece, como si Jesús lo hiciera, porque la gente se conmueve, la que escucha el Evangelio, acepta a Cristo, porque lo ve morir por él. El que no ve morir a Cristo por cada uno, no puede recibir el gozo de la salvación. Entonces, quizás, siendo como Cristo, aquellos que nos rodean estarán interesados, como decimos siempre, en saber qué es lo que mueve nuestro corazón y conocer a ese Jesús que transforma nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra.